Queridas hermanas, muy buenas noches. Reciban un saludo y un fuerte abrazo. Espero que se encuentren bien de salud. Y una vez más, con la bendición de Dios, voy a realizar la clase para este domingo. La clase para este domingo es llegar a ser como Él, por el elder Scott D. Whiting, de los 70. Este discurso es de la Conferencia General de octubre del 2020. Voy a compartirles el discurso del elder Scott. Empieza así. Dice el elder, para el estudiante minucioso de la vida y ministerio de Jesucristo, la munición del Salvador de ser aún más como yo soy resulta desalentador y en apariencia inalcanzable. Quizás ustedes son como yo, conscientes de sus defectos y fracasos. Sería más cómodo mentalmente caminar por un sendero sin cuestas arriba y con un poco crecimiento. Sin duda, esta enseñanza es poco realista y exagerada. Racionalizamos ya que elegimos la comodidad del camino de menos resistencia, quemando así menos calorías de las que necesitamos. Hasta acá entendemos pues que nosotros estamos, que nos da a entender pues que quizás estamos avanzando muy lentamente, ¿no? En el progreso de ser como Él, de ser como nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice así. Dice, ¿qué pasa si al llegar a ser como Él no es algo metafórico, ni siquiera durante nuestra condición mental? ¿Qué tal hasta cierto punto alcanzable en esta vida hay un prerequisito para entrar en Él? Y si aún como yo soy significa con exactitud y precisión lo que quiere decir el Salvador, entonces, ¿qué nivel de esfuerzos estaríamos dispuestos a dar para invitar su milagroso poder a nuestra vida con el fin que cambiemos? Al reflexionar sobre el hecho de que Jesús nos mandara a ser como Él, vemos que nuestra circunstancia actual es una que no somos necesariamente inicuos, sino que más bien es que somos muy tibios y tenemos muy poco entusiasmo por causa que en realidad es nuestra causa. Alabamos a Jesús, pero rara vez lo emulamos. O sea, queremos a Jesús, creemos en Jesús, pero a veces no ponemos mucho entusiasmo en las cosas que son de Él, en las cosas que necesitamos hacer por Él. Nos está dando a entender acá en el discurso del elder. Voy a seguir leyendo. Él dice, todos estamos sujetos al mandato de llegar a ser como Él, tal como Jesucristo llegó a ser como el Padre. Según progresamos, llegamos a ser completos, íntegros y plenamente desarrollados.
Tal enseñanza no se basa de las doctrinas de ninguna religión, sino que viene de nuestro Señor Jesucristo. Llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo no lo vamos a encontrar en ninguna enseñanza, en ninguna religión, dice, sino que viene de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro. Es a través de este lente que se debe vivir la vida, considerar la comunicación con los demás y fomentar las relaciones. No hay otra forma de sanar las heridas de las relaciones quebrantadas o de una sociedad fracturada. Que cada uno de nosotros emule más al príncipe de paz. A ver, hermanas, voy a seguir leyendo. El Elder nos dice, pensemos en cómo empezar una búsqueda reflexible, deliberada, intencional, de llegar a ser como Él. Es obteniendo los mismos atributos de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a obtener los atributos de nuestro Señor Jesucristo? Si no es mediante las Escrituras, ¿no? Mediante las Escrituras vamos a conocerlo. Vamos a saber, vamos a saber de su forma de ser, vamos a saber del carácter, de su carácter, cómo era. Y nosotros para llegar a ser como Él tenemos que despojarnos del hombre natural, dice, ¿no? Y eso lo encontramos también en las Escrituras. Vamos a leer una escritura que está en Mosías, capítulo 3, versículo 19. Y dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se cometa al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. De esa manera nosotros vamos a poder ir progresar para llegar a ser como Él. Y también atrayendo algunos atributos de Él hacia a nosotros, ¿no? Ponerlos en práctica en nuestra vida, sus atributos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo. Voy a leer el Elder que cuenta, dice así. Dice, hace unos años, mi esposa y yo estábamos al principio del camino hacia la montaña más alta del Japón, el monte de Fuji. Al comenzar el ascenso, nos contemplamos la distante cumbre que era, dice. Estaba muy lejos para llegar, ¿no? al monte Fuji, dice. Nos preguntamos si podríamos llegar ahí. A medida que progresamos, la fatiga, los músculos doloridos y los efectos de la altitud les hicieron sentir mentalmente centrarnos en los pasos siguientes. Se convirtió en lo importante, decíamos, quizás no podríamos alcanzar pronto la cumbre, pero ahora mismo sí podremos dar el siguiente paso.
La desalentadora tarea llegó a ser alcanzable paso a paso. Al empezar su caminata hacia la cumbre más alta, que él se iba con su esposa, dice, como que empezó a dar fatiga, ¿no? Fatiga, y ya le dolían los músculos también, les dolían los músculos. Entonces como que ellos dijeron que no van a poder a progresar, ¿no? En el camino. Pero sí estaban seguros de que podían dar el siguiente paso, dice, ¿no? Esto nos está enseñando, pues, que quizás nos resulte, pues, inalcanzable a llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos a ir avanzando, si vamos a ir trayendo sus atributos de Él a nuestras vidas y aplicarlo en nosotros, si vamos a ir avanzando, si podríamos llegar a ser como Él, ¿no? Entonces, esto es lo que en este párrafo el Elder nos cuenta su experiencia, nos relata esta experiencia, ¿no? Que dice: la desalentadora tarea llegó a ser alcanzable, paso a paso. Llegaron, pero paso a paso, ¿no? Él nos dice: el primer paso para llegar a ser como Jesucristo es tener el deseo de conseguirlo. Este deseo tiene que ir acompañado por un anhelo de transformarnos, más allá del hombre natural. Para desarrollar ese deseo tenemos que saber quién es Él, saber de su carácter y buscar sus atributos en las Escrituras. Tenemos en una escritura que voy a leer, Alma, capítulo 7. Voy a leer Alma, capítulo 7, versículo 23. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de persuadir, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios, en todo momento pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibéis. Esta enseñanza nos enseña, ¿no?, que debemos ser muy agradecidos, debemos ser humildes, obedientes. Voy a seguir leyendo el discurso. Los servicios de adoración y otros lugares santos, ahí también vamos a conocerlo a Él, en los servicios de adoración y otros lugares santos. Nosotros tenemos varios lugares donde vamos a conocerlo a Él. En la iglesia, en el templo. Al saber más acerca de Él, veremos sus atributos reflejados en los demás. Porque si otras personas pueden lograr sus atributos, nosotros también, si somos honestos, podemos lograr. Dice que si otras personas pueden lograr sus atributos, nosotros también podemos lograrlo. Como siempre teniendo esa humildad, teniendo paciencia,
teniendo honestidad, esos atributos que él tenía, que Cristo tenía, ¿no? Y en las escrituras lo encontramos, por intermedio de las escrituras lo conocemos, cuáles son sus atributos. Nos dice el Elder Scott, nos dice, aquellos de nosotros, si somos valientes, podríamos preguntar a un familiar, al cónyuge o a un amigo, a un líder espiritual, qué atributo de Jesucristo necesitamos, y quizás tengamos que agarrarnos para no caernos ante la respuesta. ¿Por qué nos dice así? Quizás tengamos que agarrarnos para no caernos ante la respuesta. Porque quizás las personas van a ser, algunos quizás puede que no sean sinceros y nos puedan hablar quizás con palabras cariñosas, ¿no? Para hacernos sentir bien, pero algunos pueden ser sinceros y entonces pueden decirnos nuestras debilidades, ¿no? Y qué atributos podríamos poner en práctica, nos hace falta en nuestra vida, qué atributos. Dice, es importante que le preguntemos a nuestro Padre Celestial qué necesitamos y dónde podemos centrar nuestros esfuerzos. Él tiene una versión perfecta de nosotros. Él tiene una versión perfecta de nosotros y con amor nos mostrará nuestras debilidades. Quizás se den cuenta que necesitan paciencia, caridad, amor, esperanza, diligencia u obediencia. Él dice que tuvo una experiencia, también dice, tuve una experiencia que hizo cuando un líder de la iglesia me sugirió que debería mostrar en mayor medida cierto atributo. O sea, recibió un consejo, ¿no? ¿Qué atributo tenía que mostrar a mayor medida, dice. Y qué bien, ¿no? Cuando a veces nos aconsejan y nos dicen, pues, que cómo es que podríamos nosotros, cómo es que nos estamos quizás comportando, ¿no? Y qué es lo que nos está haciendo falta en esos momentos. Y él recibió ese consejo de ese líder, dice. Acá nos menciona el presidente Russell M. Nelson, algo que el presidente Nelson dijo así. El presidente Russell M. Nelson enseñó con amor. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mayor versión de nosotros y escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención. Al escoger en arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Llegar a ser como Jesucristo es cambiar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro carácter. Y al hacerlo, solo es posible a través de la gracia de nuestro Salvador. Ahora que han decidido cambiar, arrepentirse y han buscado guía por medio de la oración, han meditado con honestidad y hayan deliberado el consejo que otros tendrán que seleccionar un atributo.
no, esto lo que nos aconsejó en un discurso el presidente Nelson. Y él nos está, ahorita el Elder Scott nos está relatando, ¿no? El consejo del presidente Nelson. Yeah. Voy a leer una escritura, hermanas, que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 8. Acá también vamos en esta escritura vamos a encontrar atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, vosotros también por esto mismo poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si en vosotros está estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al conocer toda esta enseñanza, no dice que al conocer todas estas cosas, nosotros vamos a poder dar fruto de ello, ¿no? No dice, van a dejar estar ociosos, no dice. No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener fruto que dar al tener estos atributos de nuestro Señor Jesucristo. Voy a seguir leyendo el discurso. Voy a leer, a ver. Estos atributos no resultarán fáciles, ni aparecerán de repente, pero mediante su gracia llegarán en forma gradual. Los atributos de Cristo son dones de un amoroso Padre Celestial para bendecirnos y a quienes nos rodean, para bendecirnos y a quienes nos rodean. Los esfuerzos para obtener estos atributos requerirán súplicas sinceras para obtener ayuda divina. Si buscamos dones para servir mejor a los demás, Él nos bendecirá en nuestros esfuerzos. Perseguir egoístamente un don de Dios terminará en desilusión y frustración. Al centrarse en un atributo necesario, a medida que progresen en la obtención de este atributo, comenzarán a herirse a ustedes otros atributos. ¿Cómo puede alguien que se centra en la caridad no va a aumentar en amor? Y en humildad, ¿cómo puede alguien que se centra en la obediencia no va a obtener mayor diligencia y esperanza? Sus esfuerzos para obtener un atributo se convierten en la marea que levanta todos los barcos del puerto. Este párrafo nos ha hecho mucho recordar esta escritura que hemos leído, ¿no? En Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8. Nos ha hecho bastante recordar. Y vamos a seguir leyendo.
el discurso del elder Scott. Él dice, para ver un progreso, tendrán que efectuar un esfuerzo sostenido al igual que escalar una montaña. Al igual que escalar una montaña, requiere preparación, resistencia y perseverancia. Durante el ascenso, este viaje requerirá un esfuerzo y sacrificio. El verdadero cristianismo es en el cual nos esforzamos por ser como nuestro Maestro. Siempre ha requerido nuestros mejores esfuerzos. El elder nos da una advertencia, dice. El mandamiento de ser como Él no pretende de hacerles sentir culpables, indignos o no amados. Toda nuestra experiencia mortal se basa en progresar, intentar y fracasar y alcanzar el éxito. La vida no se trata de esos. Son lo suficiente buenos y amados. Pero eso no significa que estén completos. Hay trabajo que efectuar en esta vida y en la venidera. Solo con su ayuda divina progresaremos para llegar a ser como Él. En esta época en que todas las cosas parecen estar en conmoción y el temor está en todo pueblo, el único antídoto, el único remedio es esforzarse en ser como Él. El Redentor de toda la humanidad, la luz del mundo, y buscar a aquel que declaró, yo soy el camino. Hay una escritura en Doctrinas y Convenios que voy a leer. Doctrinas y Convenios 12. Ahí tenemos una enseñanza de sus atributos también de nuestro Salvador. Capítulo 12, versículo 8. Y nadie puede ayudar en ella a menos que sea humilde y lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, cuales quiere que le fueran confiadas. Esta es una enseñanza también donde nos habla sobre ser humildes, sobre la fe, la esperanza y la caridad. Que seamos moderados en todas las cosas, cualesquiera que fueren confiadas, dice. A nosotros al ser humildes, nosotros al tener estos atributos, también vamos a recibir bendiciones. ¿Cómo vamos a recibir bendiciones? Cuando vamos a sentir que estamos de la mano de nuestro Salvador. ¿Y cómo vamos a sentir que estamos de la mano de Él? Cuando vamos a ser escuchadas por nuestras oraciones, cuando nuestras oraciones van a ser escuchadas. Eso lo he encontrado en una escritura también, hermanas, que voy a compartir la escritura, que es en Doctrinas y Convenios, 112, versículo 10. Dice, sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones.
El discurso de hoy día ha sido muy edificante para nosotros, muy muy una cosa que nosotros en estos momentos necesitamos, ¿no? Nosotros y el resto de personas, ¿no? Necesitamos bastante, unos con otros. El amor de Dios lo sentimos en cada cosa que nosotros podamos ofrecer al prójimo. Ahí sentimos. Y cuando nosotros vamos a poder desarrollar un atributo, se nos va a venir más atributos. He podido ver en la iglesia, he podido ver hermanos que tienen atributos. ¿No? He podido ver esos atributos, sí. Y son personas y no solamente que se les ve que tienen un atributo, sino más atributos. Ya sea al poderte saludar, al poderte conversar contigo, al poder hacer servicio. En esos he podido ver los atributos en la iglesia y en algunos hermanos. Sé que para llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conocerlo, tenemos que leer sus escrituras, tenemos que saber de Él. Así que atraer uno de sus atributos hacia nosotros, vamos a ir progresando en el camino. Va a haber resistencia quizás, ¿no? Para llegar, pero lo importante es avanzar e ir progresando. Este es el discurso que he podido compartir con ustedes, hermanas, para este domingo, en nuestra clase de Sociedad de Socorro. Y podamos aprender lo que el Elder nos ha dicho en este discurso. Podamos poner en práctica. Sé que este es el verdadero evangelio de nuestro Padre Celestial. Sé que da a sus hijos para que algún día nosotros podamos de nuevo regresar con Él. Sé que al arrepentirnos y querer cambiar, vamos a necesitar de muchos esfuerzos. Vamos a tener que cambiar de corazón, de mente, de carácter. Estas cosas, hermanas, los comparto con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.